Bueno, señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, verdad, un gusto. Gracias por atender a Noticias Caracol aquí en su despacho. Un gusto, Juan Roberto. Bienvenidos aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, ministro, ahí sí, ¿cómo es que dicen por dónde arrancamos? Con tanto tema, porque es que yo creo que como hacía muchos años, aunque siempre pasa en los gobiernos, ministro, y me corregirán ustedes, el Ministerio de Hacienda, este despacho, es por donde pasan la gran mayoría de grandes decisiones del país, por una razón que incluso tiene que ver como en un hogar. Usted es el de la billetera, usted es el del billete, el de la plata, el que maneja los recursos de la nación. Pero sí quisiéramos arrancar con una reflexión suya, ministro, con una situación económica que debe tener números para explicar lo que está pasando, pero que si bien hoy para el grueso de la gente no es buena, ministro. Si uno habla con un empresario, le dice, mire, este año ha sido malo. Si usted habla con expertos de centros de pensamiento, dicen, este año ha sido malo. Importaciones caídas, exportaciones caídas, construcción caída, comercio caído, inversiones de empresas caído, es decir, la confianza caída, si uno lo ve en cifras y en términos, repito, y con datos sonantes y constantes. Con todas estas reflexiones, hoy el gobierno, ¿qué cuentas hace? ¿Qué hace usted en su portafolio de cuentas, ministro, frente a una situación económica de un año que está terminando, repito, con pareciera más dificultades que buenas noticias en el campo económico? Bueno, estamos viviendo una desaceleración que estaba prevista desde el año anterior. Desaceleración económica que se origina en distintos escenarios, empezando por la guerra de Ucrania, movido por todos los conflictos que hubo con los contenedores en el 2021-22. Todo eso significaba que después del COVID, que tuvimos recesión y tuvimos tasa negativa, Colombia ha tenido 3 recesiones en su historia, vino una recuperación muy rápida. El rebote. El rebote, muy rápida. Entonces, buen crecimiento 2021, buen crecimiento 2022. Eso se llama que se vivió la fiesta se agota. El periodo de agotamiento fue el 2023. Y no solamente nos pasó a nosotros, le está pasando a todo el mundo en general, unos más que otros. Quizás el impacto más importante para reflejarlo es cómo China no volvió a crecer a las tasas que venía creciendo. Y hoy China está viviendo también ese proceso de aterrizar. Bueno, a nosotros el aterrizaje, ¿qué nos dijo? El año pasado se preveía que nosotros íbamos a crecer este año solo el 1%. Es decir, que pasábamos del 7 al 1. Sí. Y el Banco de la República ajustó las tasas porque simultáneamente con ese crecimiento grande la inflación subió. Y la inflación subió hasta llegar a un nivel de 13,34, que fue el más alto, lo tuvimos en el mes de marzo de este año. En ese proceso, el Banco de la República en 18 meses pasó de 1,75 a 13,25. El último aumento también lo hizo en marzo para de frenar este la año. Inflación, para controlar para frenar la inflación. Pero eso frenó la economía. Al frenar la economía, lo que el banco dijo, había que subir las tasas porque había exceso de demanda. Y el proceso de frenar la economía se dio. Claro, la economía quedó frenada este año. Precisamente sobre eso le quería preguntar, ministro, usted lo acaba de decir, ha sido un palo en la rueda para activar la economía, reactivarla. El descontento fue claro, pero ¿qué ha hecho también el ministerio para poder hacer diferentes proyectos de inversión? Corficolombiana dice que hasta el momento en agosto se había ejecutado el 50% o menos del 50%. Bueno, entonces el tema es, estaba previsto crecer el 1%. Creemos que tocó base o tocó fondo en el segundo trimestre del 2023, que el crecimiento fue 0,3. Todo indica, no hemos recibido todavía el reporte del tercer trimestre, que el tercer trimestre va a crecer más que el segundo y que entonces ya se hizo inflexión. ¿Hasta ahí qué significa? Que efectivamente cuando llegamos aquí lo que hubo que diseñar fue el plan de choque y emergencia de cómo comenzar a recuperar la economía. Y se pusieron recursos para obras civiles, se pusieron recursos para vivienda y se pusieron recursos para reactivar algo en otros sectores.
Entonces, las cifras lo que dicen es, en el aterrizaje todos los sectores cayeron. El presidente hace unos meses, ministro, hizo un consejo de ministros bravo, hasta nos contaron, con todo el gabinete y les dijo, estoy furioso porque no están ejecutando. Y les dijo, les doy un mes. Eso fue hace ya, usted me corregirá, un par de meses. ¿Qué ha cambiado a hoy? Es decir, sí se está ejecutando porque lo que decía Laura, muchos sectores, muchos expertos dicen, la ejecución no va ni en el 50%. Si entiendo ejecución es que hay plata, pero no la usan. Okay. Entonces, se puso plata en obras civiles, se puso plata en vivienda y en otros sectores para recuperar la economía. Esa plata se está ejecutando. La ejecución del presupuesto general de la Nación va en términos acordes a lo que se viene trayendo tradicionalmente. Incluso estamos ya por encima. Hay una discusión sobre qué significa exactamente ejecutar. En inversión, que es donde está el tema de discusión, porque ahí es donde está la plata para obras civiles y vivienda, está comprometida presupuestalmente ya casi el 80%. Para este mismo año. Para este mismo año, al finalizar el mes de octubre, queda 20%. Está pagada en caja el 54%. ¿Qué quiere decir la diferencia entre comprometida presupuestalmente y pagada en caja? Que cuando usted se compromete presupuestalmente, lo que esté es adjudicando contratos, obras, está diciéndole hágalo, y cuando paga está reconociendo avances de obra. ¿Y cómo se va a ver reflejado esa adjudicación de los contratos? ¿En obras viales, de construcción? ¿Qué hay? Está en obras viales, lo que llamamos obras civiles en general son obras viales de distinto tamaño, incluyendo placahuellas. En construcciones de infraestructura, en educación, en vivienda, es obviamente vivienda y mejoramientos de vivienda. En educación, en salud es algo de infraestructura, pero el eje central está en obras civiles y vivienda. Entonces, cuando a usted le dicen en la Cámara de la Infraestructura que aquí hay un proceso en que empieza a darse la dinamización, es que hay varias obras en curso y que el país está quedando en obra este año, en distintas partes. Eso es lo que necesitamos, y las cifras de empleo, que son importantes, dicen que ya hay nueva contratación en construcción, lo cual significa que efectivamente estamos recuperando la senda. ¿Qué quiere decir? ¿En qué vamos a finalizar este año? El Fondo Monetario Internacional, que nos acaba de visitar, dijo el año pasado que este año íbamos a crecer al 0,8. Ya se va diciendo Colombia va a crecer al 1,3. Es decir, hay un proceso de crecer, y en el 24 va a crecer al 2. El Banco Mundial, que también había dicho que apenas íbamos a salir del 1, este año ya está diciendo que podemos terminar en 1,5 y que terminaríamos alrededor de 2,2 en el 24. Nosotros, que estábamos arrancando con el 1, hemos venido mirando el comportamiento de la economía y esperamos realmente poder terminar alrededor del 1,8. Y en el 2024 debemos llegar a 2,5. ¿Me repite esa cifra, ministro? Sí. Nuestra previsión, que es superior a la del Fondo Monetario y a la del Banco Mundial, aspiramos a terminar alrededor del 1,8 este año. Todo depende efectivamente de qué dato vamos a tener en el tercer trimestre. Porque el cuarto, el país está en dinámica, ya está construyendo. Hay un hecho importante que es bueno que todos los colombianos conozcan. El gobierno colombiano desde hace muchos años no construye. Lo que hace el gobierno colombiano es identificar las obras, ponerle recursos y asignarlas, adjudicarlas para que alguien las construya. Eso pasa en obras civiles, Invías no construye. Hace mucho tiempo se le quitó la potestad de construir. Entonces lo que hacemos en este proceso es, el Estado dice, estas son las obras que se están construyendo, las vamos a adjudicar, se le adjudica a un privado para que la construya y el sector financiero contribuye a hacer el cierre financiero. Entonces todo este movimiento tiene tres actores: el Estado, que pone la obra, el sector financiero, que pone los recursos para cierre financiero, y el constructor y el privado, que la construye. Lo mismo pasa en construcción de vivienda.
El Estado pone los subsidios. El Estado no construye vivienda, el Estado ya no tiene ni al Banco Central Hipotecario, ni al Instituto de Crédito Territorial que en el pasado construían. Hoy no existe. Entonces, ¿qué pasa en vivienda? Que el Estado pone los subsidios, el sector financiero ayuda a financiar obras y los privados los construyen. Para cerrar este capítulo, ministro, con una reflexión. Eso en números, como dicen ustedes, de lo que están en ese plan de choque, me llamó la atención el plan de choque que tienen para mover la economía en este último trimestre, en este último tramo del año. Pero, ¿cómo mitigar, y quiero su opinión, ministro, esa sensación de desánimo de quienes invierten en Colombia? Y estamos hablando de empresarios que dicen, yo no, ¿para qué invierto? Y hablan de temas puntuales, ministro. Hablan de que no hay, digamos, certeza de las políticas del gobierno, que no hay, digamos, una luz clara de ver cómo se maneja todo esto que tiene que ver con inversiones y con un plan de choque en la economía. Y temas puntuales, ministro, la seguridad jurídica y el tema de la seguridad, del orden público. Ya lo hablan como factores que ayudan a que la economía no esté bien, que esté enfriada y que esté pues en un momento, pues si no de depresión, pero sí en un momento muy difícil. La economía está enfriada, repito, y esperamos que haya tocado fondo en el segundo trimestre y empecemos tercer trimestre a recuperar. Ahí estamos en la perspectiva. La credibilidad de las políticas yo la puedo señalar en que ahí hay discursos encontrados, pero el mundo real son las operaciones y las operaciones financieras. Entonces, un ejemplo importante. Hace 2 días colocamos un bono por $2.000 millones. Esa fue la apuesta. Bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro. Es la última colocación que tenemos prevista para este año. Lo colocamos de inicio por $2.000 millones. Se sobrevendió. Las propuestas fueron más de $12.000 millones. O sea, 6 veces la propuesta. Al final terminamos colocando 2.500 millones porque no nos interesa colocar más, ¿sí? Porque no necesitamos más. Pero si hubiéramos querido más, habríamos podido llegar hasta la sobreoferta de los 12.000. Particularidades. Obtuvimos una tasa de interés del 8.3. Eso está por debajo de la inflación. Está por debajo de la tasa de intervención del Banco de la República. Y lo pusimos y lo obtuvimos a plazos de más de 15 años. Es decir, ¿hay confianza en la economía Hay colombiana? confianza en la economía. Los colocadores de recursos creen en Colombia. Dimos la señal para que al día siguiente el Grupo de Energía Bogotá saliera y colocara, y le fue igual de bien. Logró colocar lo que tenía, también se sobrevendió. Utilizó lo que necesitaba, obtuvo buenas tasas y buenos plazos. Y nos fue mejor que a Turquía, que colocó al tiempo. Turquía colocó hace 2 días, el mismo día que colocó Colombia, Turquía salió. En Turquía también se sobrevendió, pero se sobrevendió apenas 4 veces, no otros 6. Y Turquía obtuvo una tasa de interés un poco más arriba del 8 y solo lo obtuvo a un plazo de 5 años. Es decir, que les fue bien, pero no tan bien como nos fue a nosotros, que logramos efectivamente conseguir lo que queríamos, que era aplanar la curva de vencimientos de la deuda y tirarla un poco hacia adelante y conseguir recursos a precios de hoy más baratos. Entonces, efectivamente, ahí es donde se muestra la credibilidad. Y la señal que le dimos al Grupo de Energía Bogotá fue, salga, y le fue bien. De la economía macro, Laura, pasemos a la economía de la gente, del bolsillo, porque pues si bien una cosa es lo que se piensa, digamos, en términos de macro, de grandes cifras, lo que viene con el bolsillo del día a día de la gente es bien complejo, Laura. Tiene que ver con el tema de la gasolina, el ACPM y los peajes. Quiero comenzar con ACPM, y es que la inflación, lo hemos hablado, que busca, por supuesto, el Ministerio de Hacienda con otros organismos reducirla y que esta de pronto llegue a un dígito a final de diciembre. Al comenzar el año, en febrero,
dicen que el ACPM, ustedes lo han asegurado, que va a subir, pero los transportadores dicen que al subir el ACPM, pues también la inflación se va a disparar. Bueno, ¿cuál es el problema real que tenemos? Tenemos un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que entre el 2021 y el 2025, cuando logremos cerrarlo, si hacemos lo que hay que hacer, vale 100 billones de pesos. Eso en el año 2022 fue 37 billones. Este año va a cerrar en 20. 20 significa 4 en gasolina y 16 en diésel. ¿Por qué 16 en diésel? Porque no hemos tocado el precio. El precio del diésel está congelado desde enero del 2020, antes de pandemia. En gasolina, ¿por qué solo queda 4? Porque lo hemos venido cerrando y lo vamos a terminar de cerrar este año. Nos queda 1 o 2 movimientos, estamos examinando muy bien hasta dónde está el precio internacional para saber si ya llegamos a la meta o no. Entonces, de eso va a depender que sea 1 o 2 ajustes. Ministro, ¿el ajuste de cuánto va a ser? ¿Cuánto lo tienen proyectado? ¿Ahora en febrero? ¿Cuándo No, empieza? espera. En gasolina lo terminamos de cerrar este año y comenzamos a hablar de diésel. Pero en diésel, ¿qué proyección tiene? El diésel, para efectivamente evitar eso que dice Laura, estamos convocando, y ya tuvimos 2 reuniones, una mesa de trabajo con todos los gremios del transporte. ¿Por qué? Porque queremos efectivamente concertarlo, porque lo que ellos nos han manifestado es que su principal dificultad es que ellos no pueden ajustar fletes todos los meses, que por lo tanto sería contraproducente que nosotros hiciéramos un ajuste mensual y que a ellos los dejara en el peor de los mundos. Entonces, lo que nos estamos es sentando a mirar cómo es. Y solamente de esa mesa va a salir una propuesta de cómo lo vamos a hacer. Lo cierto es que tenemos que cerrar el hueco del diésel, que hoy es 16 billones. Sí, pero ahí viene el tema, ministro. En esa sentada con estos gremios estaban bravísimos con ustedes, pero bueno, se van a sentar. ¿Tiene el gobierno una propuesta? ¿Lleva una propuesta de decir, mire, lo razonable es subirlo el tanto por ciento? Lo razonable es que hay que cerrar la brecha y lo que queremos es concertar con ellos de qué manera hacerlo. Ellos no están opuestos a que se modifique el precio. Ellos lo que quieren saber es cómo hacen para que ellos puedan también ajustar sus condiciones. No están bravos con nosotros. En realidad, ayer hubo una reunión aquí mismo muy cordial en la cual quedamos de acuerdo. La próxima reunión es de ayer en 15. En esa reunión de ayer en 15 ellos van a presentar sus propuestas. Nosotros ayer les mostramos los escenarios que teníamos, quedamos en que la próxima reunión ellos muestran sus propuestas y que de ahí en adelante empezamos a mirar las alternativas. O sea, no hay ni riesgo de paro, ni amenaza, ni cosas por el estilo. Si a alguien se le ocurrió la palabra amenaza, propiamente no estaba en la mesa. ¿Y va a ser concertado el aumento? Esa es la idea. Es que, sí, si bien usted acaba de explicar por qué se tuvo que subir el precio de la gasolina, por qué va a subir el ACPM, los expertos también lo respaldan, pero ¿por qué se hizo de manera tan rápida? Si los mismos expertos dicen que hubo un espacio, por ejemplo, de los 4 años y que esto se hiciera de una manera más paulatina. Estamos hablando de la gasolina. De la gasolina y ACPM. No, la gasolina la empezamos a subir en octubre del año pasado. Lo vamos a cerrar en 15 meses, en un plazo de 15 meses. ¿No se puede haber hecho un poquito más de para allá? Esa es la que estamos mirando con diésel. El impacto real, lo que estuvimos fue monitoreando todo el tiempo qué pasaba con la inflación. Porque la preocupación central era, Colombia no puede volver a subir la inflación. Entonces tenemos que mirar cómo se va reduciendo. Y ya tenemos más o menos el dato preciso. Cualquier incremento de 600 pesos en la gasolina en el mes genera un impacto del 0.1 en la inflación. Sí. Ya lo hemos visto y ya se ha ido cuantificando en el comportamiento a lo largo de este año. No, hemos mirado el del diésel. El diésel no afecta el índice de precios del consumidor, sino el índice de precios del productor, que es la canasta de costos del transporte. Pero, ministro, los transportadores dicen que sube por 100 pesos 0,5%. Ese es donde está la discusión. Nuestras cuentas no dan eso, nuestras cuentas dan por cada punto que subimos
cada incremento que hagamos nos va a impactar la inflación en 0.1. Sí, y ahí viene un tema, y es, volviendo a la gasolina, para cerrar este capítulo, es el alza que viene, creo que hasta febrero. Usted había dicho, ministro, y nos corrige, que el alza más o menos sería hasta 16.000 pesos por galón, si entiendo, más o menos, basado en el actual precio internacional del petróleo, para cerrar esa brecha de ese subsidio que hace el Estado, y que pues valga la aclaración, hay que decirlo, ustedes se están dando la pela de cerrar esa brecha subiendo gasolina. Si el precio del petróleo sube, la gasolina va a tener que seguir subiendo. Ahora está bajo, pero puede volver a subir. Ahí toca volver a subir gasolina. Esas son las contingencias que uno también tiene que prever. Y es cómo hago para no estar permanentemente moviendo esto. Una vez cerremos la brecha de gasolina, el precio de la gasolina va a quedar fluctuando con el mercado internacional. Más o menos lo que está previsto es que si lo comparamos con otros países, nosotros deberíamos llegar alrededor de 16.000. Pero ojo, hay países en América Latina que tienen la gasolina en 25.000, en el equivalente colombiano de 25.000. Entonces, también depende del comportamiento. Y si usted va a mirar cuánto vale el galón de gasolina en Estados Unidos, eso está muy por encima de los 23. Economías distintas, ¿no? Sí, pero igual es el precio que se va moviendo. El bolsillo del americano, el bolsillo colombiano. A nuestras condiciones, pero cerrando la brecha y permitiendo que tampoco nos vuelva a disparar la inflación. El objetivo es el monitoreo. ¿Qué ha pasado con la inflación? Que la inflación a partir de marzo comenzó a bajar. Llevamos 7 meses con inflación reducida. Ya estamos en 10.48. El objetivo es que vamos a llegar al final del año a un dígito. Nosotros teníamos previsto en el marco fiscal de mediano plazo que podíamos terminar una inflación de 9.2. Hoy creemos que va a ser alrededor de 9.5, 9.6. El Banco de la República cree que va a ser 9.8. Estamos cerca. El tema es si vamos a quedar en un dígito. Nos quedan todavía 2 meses de noviembre y diciembre. Y la previsión para el año 2024 es de que el Banco de la República estaba esperando que pudiera llegar a la meta de 3. Ya hoy sabemos que no va a llegar a la meta de 3, que la inflación del 24 termina entre 4 y 5, pero que la senda es descender. Es decir, que aquí no va a haber rebrote de inflación. Para que no lo haya, el mecanismo es tener monitoreado qué pasa con los combustibles. Y al cerrar gasolina ya solo nos queda el tema diésel. Y miremoslo cómo lo hacemos para que no genere ese proceso. Ministro, ya que estamos hablando entonces sobre estos temas de inflación y cómo podría quedar en diciembre, arranquemos con otro tema muy importante que tiene que ver con salario mínimo, porque de ahí empieza pues estas discusiones. Ustedes ya dieron las proyecciones, ¿cómo sería pues este aumento? Con esas cifras de crecimiento, de inflación, ¿qué tienen en mente en el gobierno para sentarse a negociar el aumento del año entrante? Bueno, ustedes saben que hay una restricción ya de piso, y es que la Corte Constitucional hace muchos años dijo que no se podía incrementar el salario mínimo por debajo del IPC. Eso nos pone ya un piso, y más o menos ese piso es lo que se ha tenido a lo largo del tiempo. ¿Hay un techo? Esa es la discusión. El techo de este año hay que mirarlo entendiendo que el incremento del salario mínimo en el 2022 al 23 es superior a la inflación efectiva que vamos a tener el 23, lo cual quiere decir que hubo una recuperación del poder de compra. Y ese es un dato importante para tener en cuenta en lo que se va a negociar para el 24, porque efectivamente tuvimos un salario mínimo alto que compensaba la inflación del 2022 y daba algo adicional. Pero este año, si terminamos en una inflación de 9.8, queda un poder de compra mejorado. Ese poder de compra mejorado hay que tenerlo en cuenta en la mesa. Ahora, si lo pensamos en términos de largo plazo, Colombia ha venido ajustando en el largo plazo el salario mínimo en una relación aproximada de IPC más 1. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que con las proyecciones que usted da, por lo menos el salario mínimo
va a comenzar la discusión de 10,2%. Más. Y ahí No, va a empieza ser- por la inflación. Empieza por la inflación. Empieza por la inflación. Porque lo que Pero si sigue es es inflación productividad. más 1, sería 10,2. Más o menos. No, pero estoy diciendo el episodio histórico promedio es ese. O sea, su piso va a ser la inflación. Pero el piso es la inflación. Y además de ese piso, ¿qué otro factor van a tener en Que cuenta? hay que incorporar, mirar qué pasó con la productividad. Efectivamente hubo un año con dificultades, la productividad no mejoró tanto, no hay tanto impacto, pero lo que tenemos como curiosidad es que el mercado sí se está recomponiendo y por eso hay más generación de puestos de trabajo. Y el otro factor ya es una discusión más política, ¿qué se incluye en todo este proceso? Entonces, un poco lo que hay que tener en cuenta son esos tres factores. Y el techo debería ser el crecimiento de la economía. El crecimiento de este De año. la economía. De este año. O sea, más o menos el 1,8 que tiene 1,8. proyectado. O sea, uno iba sacando como cuentas y más o menos le está redondeando un 13, 14 de propuesta. No, no saque cuentas. No, yo simplemente estoy sumando acá. No, si llegara uno a hablar de un techo, Sí. sería ese, pero entonces sería IPC más el crecimiento de la economía, Más la productividad. 1.8. Pero es una discusión que yo no quiero resolver aquí porque finalmente es una concertación. Claro, y yo creo que para cerrar un poco ese capítulo, Laura y ministro, el tema es que siempre los empresarios hacen un llamado a la mesura, porque ellos y los, digamos, muchos analistas dicen hay que tener cuidado, pues porque al subir mucho el salario mínimo se generan problemas, aumenta la informalidad, se generan problemas de productividad. Obviamente eso que también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, y el dato clave para este año es que este año se recuperó algo de poder de compra, es decir, que el salario acordado a comienzos del año, al final, dejó poder de compra porque la inflación está por debajo. Ese dato hay que tenerlo ¿Por presente. qué la gente, ministro? Sí, yo sé que el DANE dice que la inflación va bajando, que el desempleo se ha mejorado, pero hombre, la gente dice, y siempre le dicen, no a usted, a todos los ministros de Hacienda, invite al ministro a hacer mercado, vayan a mercado con el sueldo de hoy. De acuerdo. Lo que pasa es que es un imaginario. No es que los precios estén bajando, es que están subiendo de menor velocidad, pero están subiendo. Efectivamente, si no uno tendría que decir inflación cero. Claro, de acuerdo. Inflación cero quiere decir todo está estable. No hay ningún país con inflación cero. Los precios se van moviendo paulatinamente, están creciendo a menor ritmo que lo que crecieron el año pasado. Eso es lo que realmente tenemos. Crecer los precios al 9% no es igual que crecer los precios al 14%. Ministro, nos quedan un par de temas. Uno, Ecopetrol. ¿Qué tiene en mente el gobierno con Ecopetrol? Vimos esta semana un tema de las utilidades que se redujeron sustancialmente y paralelamente se conocen como señales del gobierno en torno a qué va a pasar con la empresa que es la joya de la corona. ¿Qué tiene en mente el gobierno? ¿Dedicarla a qué? ¿Hacia qué tipo de actividad esta empresa, pues que toda la vida ha estado dedicada al tema de los hidrocarburos? De acuerdo. Mire que los resultados de Ecopetrol son consistentes con el enfriamiento de la economía. Ecopetrol tuvo una elevadísima utilidad en el 2022, con petróleo a $100. Este año tiene el petróleo a $76. Ecopetrol está sacando una producción de 788.000 barriles diarios. Es decir, Ecopetrol no ha bajado el nivel de producción. Incluso está mejor que el que tenía el año pasado, pero lo está vendiendo más barato. Eso es lo que decían muchos expertos, que cómo produciendo más se gana menos. Porque lo está vendiendo más barato que lo que se vendió el año pasado. Entonces, eso tiene inmediatamente una repercusión en que tiene menores ingresos. Esos menores ingresos también revelan todo el proceso de enfriamiento de la economía y qué hace en otras actividades, porque la segunda actividad de Ecopetrol es vender los combustibles. Y los combustibles a Ecopetrol se los estamos pagando hoy a los precios que estamos reconociendo en el mercado y dejando una deuda que todavía tenemos con Ecopetrol con la diferencia del precio internacional con el nacional. Entonces ahí tenemos que Ecopetrol no está recibiendo los ingresos que debería estar recibiendo por el lado de combustibles. Entonces son situaciones de esas. Eso es como la situación para explicar por qué tiene menos utilidades este año.
¿Qué es lo que estamos pensando con Ecopetrol? Que Ecopetrol efectivamente está concentrada en petróleo y gas. Tiene una patica en el mundo eléctrico, porque es dueño de ISA, que es empresa de transmisión. Y el futuro del mundo es el que tenemos que empezar a diseñar desde ahora. El futuro del mundo es que en 20 años va a vender menos petróleo, va a vender menos gas y va a tener que pensar en qué otra cosa va a vender. Y el futuro del mundo es solar, eólica, hidrógeno, más energía eléctrica. Entonces el tema es cómo empezamos a convertirla a que vaya organizándose para el mediano y largo plazo en que siga siendo la joya de la corona de Colombia, pero en el mundo de la energía. ¿Y qué pasa con los contratos actuales y con la búsqueda de más proyectos, más yacimientos de petróleo y gas? ¿Se van a seguir haciendo? Los contratos están vigentes, se van a seguir haciendo. Una información que es importante. Sí. Colombia tiene concesionado para exploración de hidrocarburos 17 millones de hectáreas. Los tiene en 252 contratos, si no me falla la memoria. Y tiene 451 contratos entre exploración y explotación. En total tenemos 20 millones de hectáreas dedicadas a exploración y explotación de hidrocarburos. Actualmente. Esos 17 millones de hectáreas están dedicadas a exploración. El interrogante fue, ¿y qué están haciendo? Porque lo que tienen concesionado es un área, no un pozo, no un hueco. Entonces, si no encontraron nada aquí, sigan, porque tienen todo el área. Entonces, lo que se le está diciendo a quienes están haciendo exploración es, ustedes tienen 17 millones de hectáreas, sigan explorando en ese espacio y cuando tienen un hallazgo, informen y verifiquen qué hay. Entonces, ¿qué se ha encontrado en el último año? Que la exploración no ha parado, que han hecho exploración, Ecopetrol ha tenido nuevos hallazgos de petróleo, particularmente en el Llano y en el Huila, pero se han tenido hallazgos en gas que son muy importantes, que todavía no están valorados. Se han tenido hallazgos de gas en la costa Caribe, en los departamentos de Sucre, Córdoba, pero se han tenido hallazgos importantes fuera, en el mar Caribe. Y esos hallazgos hoy lo que se tiene es una expectativa de hasta dónde se pueden valorar y comercializar. Ese dato de valoración y comercialización se puede demorar todavía un año o algo más, porque es identificar realmente cuál es la virtud que tienen esas reservas. Lo cierto es que uno va a terminar con el hecho de que Colombia va a seguir explotando gas y petróleo, pero que Colombia tiene petróleo, pero no es país petrolero. Nosotros no tenemos las reservas de Venezuela, que están todas ahí en el Orinoco. Colombia lo que ha tenido son hallazgos importantes en algunos momentos de su historia, y el más importante de toda la vida es Caño de Limón. ¿Cuántos años lleva? Que lleva ya casi 40 años. Después de eso solo ha habido dos hallazgos medianos, que son Cusiana y Cupiagua. De en adelante, ¿qué es lo que hemos ido encontrando? Pozos de 10 millones, 30 millones, 50 millones de barriles, pero no el gran pozo. Eso significa que en la geografía colombiana lo que hay es petróleo que está regado, disperso, que está en las mismas áreas, porque lo que está concesionado en exploración es en la práctica el piedemonte de la cordillera oriental, sí, desde Arauca hasta abajo el Putumayo, y el espacio entre la cordillera oriental y central, todo el Magdalena, que está también desde el Catatumbo, aunque el Magdalena no llega al Catatumbo, pero poniendo el mapa, desde el Catatumbo hasta también el Putumayo. Entonces, ¿dónde hemos encontrado los grandes hallazgos? En la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador. Y algo en todo el espacio medio. Entonces, hoy donde tenemos la vía más importante del petróleo es en el Huila y en los llanos. Ahí es donde tenemos el mundo más importante hoy. Ahí han seguido encontrando, pero hoy la expectativa para esa exploración es que encuentren más gas y que ya se han identificado que hay áreas específicas del país donde hay más gas. Y el gas es el combustible
menos contaminante de los combustibles fósiles. Entonces es un combustible de transición, Ministro, que contribuye a la transición. Usted nos acaba de hacer cuentas de los hallazgos que hay en Colombia, pero hay nerviosismo por lo que dijo también el presidente de Ecopetrol hace pocos días, y es esa importación de gas y que por supuesto genera nerviosismo. Entonces usted nos acaba de dar cuentas de cómo ha sido ese hallazgo de gas, por qué fue necesario llevar esto a la Junta de Ecopetrol. Es necesario que la Junta de Ecopetrol tenga en cuenta dónde están todos los recursos. Eso es lo que normalmente se hace, identificar dónde están y hasta dónde necesitamos recursos. En el corto plazo, lo que tenemos es que las reservas probadas de gas son bajas y que estamos necesitando para el niño algo de gas. Y entonces tenemos que mirar dónde lo conseguimos. Que hoy no se ha encontrado. Que hoy se ha encontrado, pero no está valorado y no está incorporado en el manejo ya comercial. Ministro, se conoce también sobre las medidas que está adelantando el gobierno que impactaría al impuesto predial y que tendría cambios también en el avalúo catastral. ¿Cómo va a funcionar? Estamos radicando una propuesta con mensaje de urgencia para generar alivios en el impuesto predial. ¿No para subirlo? No para subirlo. Entre otras cosas, la potestad de manejar el impuesto predial es de los consejos municipales, no del gobierno nacional. Pero, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno nacional? Que las entidades de catastro, incluyendo el Agustín Codazzi y todos los catastros autorizados en Colombia, están llevando una tarea de actualizar los catastros. Bogotá está actualizado, Bogotá digamos que ya no tiene mucho problema, pero uno va al resto del país y eso está fuertemente desactualizado. Tan pronto sube el avalúo catastral, se ha identificado, eso se convierte en la base gravable del impuesto predial. Lo que estamos tramitando en el Congreso es que exista un alivio, que cualquiera que sea el avalúo catastral que finalmente dé la entidad de catastro, eso no implique automáticamente, inmediatamente, un incremento del mismo tamaño en el predial, sino que eso se vaya haciendo paulatinamente, que realmente se vaya acomodando y sobre todo mirando las condiciones de capacidad de pago de la población. Ministro, nos queda tiempo de una pregunta final. ¿Va a haber plata para los departamentos donde ganaron gobernadores que no son afectos al gobierno? Los recursos del presupuesto se ejecutan a lo largo y ancho del país, independientemente dónde esté y quién sea el gobernador o el alcalde. Pero no es mala señal, ministro, que no hayan invitado a todos los gobernadores electos y solo a un grupo a Palacio, y se lo digo porque usted estaba ahí. Digamos, eso fue lo que generó como ese ruido. No, en realidad ese no es necesario, simplemente era un saludo del presidente a los más cercanos, pero el presidente se va a reunir con todos los gobernadores, se va a reunir con los alcaldes en distintos escenarios, y lo que nos propuso finalmente es que organicemos reuniones regionales, porque reunir a todos los alcaldes al tiempo no es tan sencillo. Es decir, para Antioquia va a haber plata, para Atlántico, bueno, Barranquilla va a haber plata, para el metro de Bogotá va a haber plata, independientemente de los temas políticos. Ya están comprometidas. Y esa plata ya está comprometida. ¿Y hacia futuro? Sigue habiendo, es que depende de los proyectos que vayan apareciendo. Hoy Bogotá tiene importantes recursos comprometidos, Antioquia también los tiene, el Atlántico también los tiene, y la gran pregunta es, ¿y cómo miramos el resto del país? Porque no se puede concentrar solamente en tres regiones. Pues ministro, muchas gracias de verdad por haber atendido a Noticias Caracol con esta libreta de cuentas que hacemos de las finanzas y de la situación del estado de salud de la economía del país. Muchas gracias. Gracias Juan Roberto, gracias Laura, con mucho gusto.